Bendiciones, amada familia Epicentro, que Dios bendiga sus vidas, sus familias. Qué bendición poder seguir llegando a cada uno de sus hogares a través de estas plataformas. Recuerda suscribirte y compartir los contenidos para que muchos más sean bendecidos por la palabra de Dios y por todo el favor de Dios para tu vida y para sus vidas también. El día martes arrancamos esta serie despojándonos de viejas levaduras. Y creo que este es un tema importante que Dios nos está hablando hoy. Dios se está moviendo con poder y Dios quiere que su iglesia sea llena del Espíritu Santo para la siguiente ola de avivamiento que viene para nuestra nación y para cada nación en este planeta, para que el pueblo de Dios sea esa manifestación esperada, para que este mundo sea empujado hacia Dios y finalmente veamos a nuestro Señor regresar entre las nubes y toda rodilla se doble y declare que Él es Jesucristo, el Señor, nuestro Dios. Así que en este tiempo es fundamental que rompamos y nos despojemos de todas esas ataduras religiosas, formas y patrones que han condicionado nuestra comunión con Dios. Decíamos que esto era muy importante para Jesús. Y en Mateo 16, del 5 al 12, ahí puedes verlo en tu Biblia, Jesús caminaba con sus discípulos una vez cruzando el lago y mientras caminaban ellos se dieron cuenta que se habían olvidado del pan. Y Jesús, al oír la discusión de ellos, les dice, despójense de la vieja levadura. Y ellos se vuelven a pelear porque dicen, nos está reclamando porque no hemos traído pan. Jesús les habla de que Él no les estaba hablando de eso, sino que se despojen de la levadura de los saduceos y de los fariseos. Y vamos a tomar estas dos corrientes que Jesús habla y qué quieren decir y qué Dios quiere hablar a nuestras vidas con cada una de ellas. Los saduceos, vamos a tomar una hoy, los saduceos era un grupo sacerdotal, por así decirlo, que estaba conectado al poder político y que buscaba a través del poder conectarse con personas de poder, de recursos, y así poder llegar al lugar de sacerdocio. Esta denominación o esta corriente saducea estaba en constante conflicto con los fariseos. Cada uno adoraba al mismo Dios, conocía la misma palabra de Dios, tenían la misma ley, pero en algunos puntos ellos estaban en desacuerdo. Unos creían en la resurrección, otros rechazaban la resurrección, y así en varios puntos de la misma fe se fueron separando y se fueron dividiendo por sus formas y por su visión de quién era Dios individualmente. Los saduceos alegaban justicia y rectitud. Era su mensaje, pero ese mensaje era contradecido por sus acciones. Los saduceos, si bien hablaban siempre de justicia y rectitud, se dice en los datos históricos que estos siempre cometían actos de injusticia, aprobaban leyes injustas y se hacían al poder con el fin de cumplir sus motivaciones, sus propias metas, a lo que ellos querían. Adoraban a Dios, pero en el momento de querer cumplir o generar algún beneficio para ellos, no les importaba mezclarse con el poder o seguir la tendencia de lo que el poder político decía. Y este pensamiento caló profundo en la nación y en los pueblos que estaban en esta zona de Palestina que adoraban a Dios. Y ellos condicionaron, saduceos y fariseos, la forma en la que la gente se relacionaba con Dios, adoraba a Dios, servía a Dios e incluso daba sus diezmos y sus ofrendas. Cada grupo de estos fue condicionando y atando o encadenando la mente y el corazón de una nación a fin de decirles que si no era a través de ellos, Dios no les iba a hablar, o que Dios hablaba en este lenguaje y que algunas cosas, aunque la ley las decía y los profetas y la ley lo manifestaban, ellos lo hacían a un lado con el fin de imponer su filosofía y su pensamiento. Y creo que
nosotros como iglesia y como pueblo siempre estamos sujetos a estas ideologías o líneas de pensamiento, corrientes de pensamiento. Y son muy sutiles porque vienen por herencia, porque vino por nuestros abuelos, nuestros padres, después llegó a nosotros y está pasando a los hijos y a otras generaciones. Y nunca nos hicimos las preguntas o cuestionamos nuestra fe con el fin de fortalecerla. Y hemos prestado espiritualidad de otras generaciones, una espiritualidad entre comillas, o una forma de creer de cómo nos debemos relacionar con Dios. Por eso ha sufrido tanto la iglesia el salir de los templos en esta temporada. Muchos creen que se perdió la relación con Dios porque ya no podemos ir a un edificio los domingos, estar sentados, pararnos y sentarnos, ¿no? Y poner cara de telenovela mexicana, levantando las manos en rato de la adoración, cuando Dios quiere una relación genuina con las familias. Cuando nosotros le estábamos pidiendo al Señor que nos envíe donde Él quería que vayamos, Dios nos envió a la casa, nos envió con nuestra familia, para que tú y yo podamos sembrar el Evangelio, formar a nuestra familia en el conocimiento de la palabra de Dios, pero sobre todo relacionarnos con este Dios poderoso que en medio de cualquier circunstancia es fiel, con este Cristo nuestro Señor, quien está con nosotros en toda circunstancia y nos ha dado salvación y vida eterna, y con la persona del Espíritu Santo a través de la cual vemos a Dios obrar con poder por la fe en Cristo Jesús. La corriente saducea alegaba justicia, alegaba no necesariamente conocimiento como los fariseos, pero sí poder. Era una corriente de poder, era una corriente que a través del poder influía y ataba a las comunidades. Y a través de ese poder peleaba por quien tenía la supremacía del sacerdocio. ¿Te huele algo parecido de lo que vivimos hoy como iglesia? Tal vez estamos divididos en tantas corrientes que no sabemos cuál es la verdadera, cuando la Biblia nos muestra una sola iglesia, la que cree en Jesucristo, que nació de una virgen, María, que fue a la cruz, que fue a la tumba y resucitó por ti y por mí, y que solo en Él hay salvación, y que no hay ningún mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Esa es la iglesia, pero las divisiones y las etiquetas nos han separado y decimos, esta es una iglesia, esta no creo que sea una iglesia, porque miramos según la forma en la que hemos agarrado este paquete preconcebido, hemos agarrado toda la liturgia, hemos hecho un paquetito instantáneo para decir, así es Dios para mí. Y con el famoso cliché evangeloide que dice que Dios obra en cada uno de distintas formas. Yo creo que Dios sí tiene formas personales en tratar a cada uno, pero la justicia de Dios es la misma para ti y para mí, su amor es igual, su palabra es la misma verdad para ti y para mí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no se pueden partir, dividir o etiquetar. Sobre todo el Evangelio que nos trajo Jesucristo es de libertad, no es de opresión, no es de imposición y mucho menos de imponerse a través del poder, como lo hacían los saduceos. Si tú has sido víctima tal vez de un sistema religioso, de patrones, que se ha impuesto a la fuerza sobre tu vida, diciéndote que debes adorar así, orar así, servir de tal manera, y que Dios obra en estos límites, y que nos ha inclinado en una posición en la que nosotros invitamos al Espíritu a poseerlo y no nos estamos dejando poseer y llenar del Espíritu Santo de Dios, te hago una recomendación: sal de ese lugar de muerte. Puede ser un lugar físico, pero puede estar aquí y aquí, en tu mente y en tu corazón. Si alguien o una estructura, un sistema te ha metido en esa línea que Jesús dice, cuídense de esa vieja levadura. Cuando Él nombra las dos levaduras, saduceos y fariseos, está hablando de estos poderes religiosos
que sometieron e influenciaron a un pueblo diciéndole cómo comunicarse con Dios. La palabra es total, suficiente para decirnos cómo tenemos que relacionarnos con Dios. Y el Espíritu Santo, dando los dones y los ministerios, nos edifica. Al rechazar dones y ministerios porque creer que ya no es el tiempo para, o que esto ya Dios lo hizo solamente para un momento, pero el Dios de ayer no es el mismo Dios de hoy, y el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de la tierra y de las aguas, que creó Dios a través de él, de su aliento de vida y que nos dio vida a la humanidad, decir que ese poder no puede operar hoy porque no cabe en nuestra reflexión teológica, filosófica, creo que nos está metiendo en un grave problema, porque Salmo 50, 21 nos dice algo muy interesante. Dios le dice a David ahí, ¿de cierto crees que yo soy como tú? Dios le hace una pregunta al rey, le dice, ¿tú crees que yo soy como tú? ¿Tú crees que yo soy como tú piensas? ¿Tú crees que yo puedo estar encerrado en ese paquete o ese cajón donde tú has querido encerrarme? Y Dios le dice a David, expondré tu pecado delante de ti. Y aún este acto de confrontarnos, Dios, con nuestras formas y romper nuestro molde es un acto de misericordia, porque el propósito de Dios es llevarnos a elevar nuestra fe. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de saduceos y fariseos, les estaba diciendo, dejen de enfocarse en lo básico y eleven su fe y piensen como yo pienso, crean como yo creo y caminen como yo camino. Vamos a ir profundizando en cada una de estas verdades a través de esta serie Despojarnos de viejas levaduras, pero hoy quiero que ores con los tuyos y pienses en tu historia con Dios, si hemos sido presa de viejas corrientes o levaduras o formas que han puesto a Dios en una caja o nos hemos hecho una versión instantánea de Dios y nos estamos perdiendo a este Jesús que está pasando a despertar a una generación en nuestras naciones y traer avivamiento a través del Espíritu Santo. Jesús está camino a despertar a esta hija de Jairo, esta nueva generación para un avivamiento. Pero con las viejas levaduras en nuestra vida no podremos ser parte y seremos espectadores. Tal vez para muchos o para una parte de la iglesia sea la única oportunidad de lanzarse al manto de Jesús como la mujer con el flujo de sangre y ser sanados en arrepentimiento y posicionar a una nueva generación, a los hijos y a los que vienen, en todo el favor de Dios y el mover de Dios y de su Espíritu Santo. Pero es mi oración ser parte de ese avivamiento. Es mi oración como pastor que seas parte de ese avivamiento, no espectador, no solamente posicionador, sino que podamos experimentar ese poder de Dios, sanando enfermos, liberando endemoniados, profetizando en el nombre de Jesús contra todo sistema que se ha levantado, de maldad que se ha levantado para torcer la identidad de las naciones y sobre todo el pueblo de Dios. Te dejo para que ores, para que te unas con los tuyos y pídele al Espíritu Santo que nos llene de vigor y valentía y que extienda a Dios su mano con poder para ver toda la manifestación del Espíritu de Dios en nuestras familias. No dejes de compartir estos mensajes, no dejes de suscribirte, dar like y estar atento a nuestras actualizaciones. Te amamos, que Dios bendiga a tu familia en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.